¿No os ha pasado eso de que os levantáis un día con cuerpo así como de Nostromo y decís, hombre, esta es la nave a donde yo me quiero subir? Ni SpaceX ni leches. Y bueno, pues aquí me tenéis delante del Museo Alien de Barcelona, en donde un coleccionista loco como Luis Nostromo anda intentando recrear toda la jodida nave de la película de Alien, y que al parecer encima por ahora lo está consiguiendo. Así que le voy a picar la puerta y que sea realmente él quien me cuente toda esta movida. Pues esta revolución de algunas cositas de la nave de Alien y de otros decorados de la saga de Alien viene porque hace mucho tiempo que colecciono cosas de la película y me quedé sin espacio en casa y decidí hacer un sitio especial donde poder poner todas las cosas juntas y aquí está. ¿Y cuál sería la primera pieza que empezó todo este puzzle? Vale. Bueno, la primera pieza que coleccioné realmente no la tengo ya, porque eran cosas pequeñas que tenía cuando era pequeño, ¿no? Cromos, figuras pequeñitas de plástico, pins, pósters, empecé así, ¿no? De muy joven. Y hoy en día, pues, colecciono cosas mucho más grandes y más aparatosas, ¿no? Que es por eso por lo que me quedé sin sitio y por lo que hice este museo. Y obviamente todo de forma autodidacta, claro. Sí, bueno, para hacer los decorados, aparte de leer muchos libros de Alien y averiguar también pues cómo se hicieron algunas cosas de la película, eso me ha servido para hacer réplicas o para, con la ayuda de amigos, de tener pues réplicas de armas, réplicas de detectores de movimiento. Y luego el tema de los decorados es todo de forma autodidacta, sí, porque siempre he trabajado en el sector del automóvil y he dominado bastante las herramientas y la madera, el lijar, pintar, todo eso. O sea, todo fijándote a base de frames de las películas, o quizás tuviste acceso a planos o bocetos originales. No, realmente para hacer, por ejemplo, un decorado como este se sacan fotografías de la película o imágenes detrás de las cámaras o de libros. Y entonces trasladas lo que es la medida al local que tú tienes, ¿no? Y luego pues comparando objetos reales, viendo lo que miden en una fotografía, puedes saber más o menos cuánto medían si lo comparas con... Por ejemplo, en una fotografía, si tú ves que hay una lata de cerveza y hay un panel detrás, comparando lo que mide la lata de cerveza y el panel en la foto, y sabiendo lo que mide la lata de cerveza en el tamaño real, puedes saber cuánto hacía el panel. Puedes construir todo a escala. Este pasillo sería como un 80% más o menos del tamaño real. Pero por ejemplo los pasillos de la segunda parte de Aliens eran el doble de grandes que esto. Para poder hacerlo hacen falta pues unos 4 o 5 metros de anchura, que aquí no hay, por ejemplo. Y todo esto te ha llevado como 4 añazos, ¿no? Creando los escenarios, sí, unos 3-4 años estuve. Y también yo tenía el concepto como de que todo lo habías empezado a construir en tu propia casa. ¿Esto es así? No, lo que pasa es que mucha gente pensaba, cuando yo hacía esto, mucha gente pensaba y corrió un poco la voz de que lo había hecho en mi casa, pero realmente no, es un local que compré, no es donde vivo, ¿no? Pero sí que hay gente. También a veces en un reportaje dijeron que era un bar y mucha gente pensaba que era un bar y que podías venir y tomar algo y tal, no, tampoco. Ya. Es como un pequeño museo privado que ahora se quiere convertir en un museo grande y que sea público y que la gente pueda venir en un horario y de eso es lo que trata el Berkami que estamos haciendo ahora, para recaudar dinero y poder empezar a hacer ese museo de ciencia ficción. ¿Y qué es lo que más trabajo te ha costado construir o te ha generado más quebraderos de cabeza? Bueno, en general todos los decorados son complicados, pero sobre todo lo que es la parte de los techos, porque son estructuras que hay que hacer y que uno solo es difícil. Entonces conté con la ayuda de un amigo que se llama Marcos, que muchas veces me ayudaba y venía el fin de semana, y entre él y yo pues podíamos poner las estructuras y colocar maderas pesadas para poder hacer los techos. Y eso quizás lo más difícil, siempre es lo que está más arriba y lo que más cuesta. O sea, es que fijaos en el nivel de detalle y minuciosidad de todo esto. Que está claro que aquí se han echado sus buenas horas de carpintería y electrónica. Y es que claro, me tiene aquí una réplica prácticamente exacta de una de las zonas del laboratorio de la primera película de Alien, que prácticamente lo ha calcado del original.
Si es que vamos a ver, como para no disfrutar uno topándose aquí con una jodida réplica de un abrazacaras. Que lo tienen aquí, pues tú fíjate, con todas sus connotaciones sexuales tan ricamente, como Giger hubiese querido. Aunque bueno, creo que Luis principalmente ha construido los decorados y estas piezas son adquisiciones o igual algunas vienen directamente de los rodajes. Sí, bueno, todos los decorados los he hecho yo, los he construido yo, algunas réplicas también y lo demás pues hay un poco de todo. Hay réplicas hechas por gente que trabaja en la industria, hay estatuas y hay réplicas de marcas que hacen ediciones limitadas y luego también hay algunas cosas originales. Sí que tengo cosas usadas en rodaje, que luego te puedo enseñar alguna. Y por ejemplo, esto es una reproducción de Ash, esto no es original, pero es una reproducción muy bien hecha en silicona y con cabello real del actor Ian Holm, que lo hizo un chico de Estados Unidos, un artista, y que hay solamente 2 en el mundo. Entonces son cosas bastante exclusivas y que puede ver la gente cuando viene aquí. ¿Y por qué construir la Nostromo y no el Halcón Milenario, la Enterprise, la Ranger 3 de Buck Rogers? Gracias, Buck Rogers. Muy fácil, yo soy fan del cine en general, sobre todo de la ciencia ficción, tengo muchas películas favoritas, pero destacada siempre desde muy pequeño siempre fue Alien. Para mí, Alien y la segunda parte de Aliens son las películas que más veces he visto y que más he llegado a amar, ¿no? Entonces, cuando la colección fue creciendo, como gran parte de ella es de Alien, pues decidí hacer la nave, que era donde tenía que estar todo, ¿no? O sea, pero fue porque fue a lo mejor de las primeras que viste, porque hay gente que le marcó de pequeño porque fue la primera que vio ahí destraperlo porque sus padres no le dejaban. Sí, esto es lo típico. Yo la vi también así un poco muy de pequeño. Mis padres me decían que me daría miedo, que me fuera a dormir. No hice mucho caso y la acabé viendo. Pero vi otras muchas películas también en aquella época que también me gustaron y que son parte de mis películas favoritas, pues como La Cosa o Depredador, Blade Runner, ¿no? Películas que ya de pequeño me gustaba mucho verlas y todos los sonidos, la música, ¿no? Es un conjunto de cosas que te hace que las quieras. Pero Alien siempre destacó, entonces siempre colecciono más de Alien y tenía que ser la Nostromo. ¿Y cuál es la pieza más cara que tienes en tu colección o incluso la más ganga, a pesar luego del valor personal o sentimental que pueda tener? Bueno, lo del valor es complicado porque hay piezas que tú compras por un precio y que luego se multiplica. Hay piezas que no suben, pero hay piezas que suben de precio con el tiempo, dependiendo de qué película sea. Hay piezas, por ejemplo, que no son las más caras, pero para mí son muy especiales porque están firmadas por algún actor o un director que me las firmaron a mí. Entonces, aunque la pieza sea más barata quizá que otras, pues para mí tiene más valor y nunca las vendería, por ejemplo. Y luego un ejemplo de, por ejemplo, una prop que me llegó, prop es lo que es esa pieza, ¿no? Original. Una prop que me llegó gratis, por ejemplo, sí que me pasó con el Fede Álvarez, del director de Romulus, que cuando vino al museo me trajo un cinturón utilizado en el rodaje. Y esa, por ejemplo, no he pagado nada, pero para mí tiene un valor pues que no voy a vender nunca, ¿no? Ya, claro. Una pieza que me dio él y es especial. Y luego piezas que valen más dinero, pues hay muchas. Te podré enseñar después, por ejemplo, un chaleco de uno de los marines en Aliens, que es un chaleco que lleva Frost, el original de la película, y esa pieza pues costó bastante dinero. No te voy a decir la cantidad porque no sé, no es bueno tampoco explicarlo, pero sí, hay de todo. ¿Y hasta qué punto crees que exista una especie de industria de manos puramente especulativas en todo esto del coleccionismo? Más en concreto en el coleccionismo cinematográfico. Realmente especulación, siempre hay especuladores en todos lados. Hay coleccionistas que coleccionan toda la vida como yo y que buscan tener las piezas que les aportan algo sentimental, por así decirlo. Obviamente, si tú quieres comprar una pieza más grande, a veces tienes que desprenderte de otras y tienes que vender. O sea, comprar y vender es algo natural también en estas cosas. Pero sí, desgraciadamente en los últimos años en el tema de las props ha entrado mucha gente que tiene mucho dinero. O sea, gente que son ricos directamente. Yo soy un trabajador. Y esta gente compra cosas que son muy icónicas y paga grandes barbaridades, ¿no? Por ellas. O sea, realmente muchas veces pagan lo que vale un piso en una ciudad grande por una pieza que llevaba Harrison Ford o lo que sea, por ejemplo. Entonces eso hace que todas las demás piezas también suban, ¿no? Es una industria que va cada vez es más caro y cada vez suben más los precios.
Antes, hace 15 o 20 años, era relativamente fácil comprar una pieza que saliera en una película y ahora es más difícil. Vamos, que este paroxismo capitalista en el que andamos, pues está claro que no perdona a nadie. Eso sí, para quitarte este disgusto, pues al menos en la siguiente sala puedes medio interactuar con la nave, toqueteando botoncitos. Y aparte de yo, haciendo de reportero dicharachero, ¿qué otros personajes habrán pasado por aquí por la Nostromo? Bueno, ha pasado algún famoso de aquí, de España también, pero sobre todo hace mucha ilusión cuando viene gente que ha trabajado en las películas o actores de las películas. Por ejemplo, cuando vino el director Fede Álvarez, pues eso fue un día especial, y luego actores de Alien 3 o de Aliens también han pasado por aquí, como Hall McCallany, que hizo de Junior en Alien 3, o Jeanette Goldstein, que hizo de Vázquez en Aliens. Y Berto Romero haciendo de Alien también hace Exacto. nada, ¿no? Y Berto Romero, sí, que además nos está ayudando mucho con el Berkami, y es un gran fan también de las películas, y ha estado aquí un par de veces, sí. ¿Tienes a Madre controlando la Nostromo de alguna forma? Tengo la voz de Marilusa Solá, que es la actriz que hace la voz de Sigourney Weaver en España, y nos grabó unas frases para poder utilizarlas aquí en el museo, y cuando acaban las visitas suena su voz y avisa del tiempo que les queda. ¿No has pensado a lo mejor ampliarlo de alguna forma a través del rollo, con el rollo de la inteligencia artificial? Programarlo, o sea, poder hablar a Madre y que te responda ChatGPT haciendo de Madre o algo Sí. así, como a lo mejor para el próximo museo, alguna cosa así. Sí, obviamente cuando ampliemos el museo la idea es recrear a Madre, recrear la sala y poder interactuar con ella con la voz de María Luisa. Y está claro que iremos implementando muchas cosas. Hoy en día se pueden hacer muchas cosas, pero estamos ya pensando en la ampliación. ¿Y conoces alguna otra colección aún más loca que la tuya sobre el mundo de Alien? Por ahí, por Norteamérica o qué sé yo. No, realmente en persona no conozco a más gente que tenga más cosas de Alien que yo. Sí que hay gente en Estados Unidos, gente que ha trabajado y está en relación con las películas que tienen la suerte de poder tener muchas más cosas, ¿no? Pero muchas más cosas al nivel de haberse reconstruido la No. Nostromo. O sea, Eso tienen no. más figuritas y cosas. Tener piezas ¿no? originales de la película. Gente que ha trabajado, que ha sido productor de la Fox y que tienen amistad con productores de la Fox. Y hay un caso de una persona, un hombre que se llama Bob Barnes en Estados Unidos, que tiene muchas cosas originales de las películas, no solo de Alien, tiene de muchas películas. Y luego gente con mucho dinero que tiene colecciones muy grandes, pero que haya recreado los escenarios como aquí y que tenga mucha colección de muchas réplicas y piezas y eso, no conozco a nadie. Claro, para mí tiene esto más valor. O sea, ¿tú cambiarías la Nostromo a lo mejor por una colección de un ricachón de estos? No, la verdad. Las piezas que yo tengo, además les tengo ya un cariño especial. O sea, Claro, por eso, el cariño sentimental de los años de trabajo. sí, Por sí. eso yo lo valoro más esto que un tío que a golpe de talonario, de cheque, compra cosas. Que bueno, eso pues si tienes pasta lo hace cualquiera, ¿no? Sí, no tiene tanto mérito, la verdad. Ni hace tanta ilusión cuando las consigues. ¿Y cuáles crees que son los mayores disgustos del coleccionismo exacerbado? ¿Disgustos? Pues hombre, si se te rompe algo, ¿no? Eso es un disgusto. Ahora por suerte hace tiempo que no me pasa nada parecido, pero me acuerdo de pequeño, a lo mejor tenías una figura o lo que sea, se te rompía o se te partía un brazo de una figura, pues eso es los disgustos que te puedes llevar con el coleccionismo. No sacarlo de su caja, ¿no? Y cosas de estas. Sí, bueno, esas son cosas que realmente nunca he sido yo así. Cuando he tenido de pequeño piezas o figuras, yo las sacaba de la caja y jugaba con ellas, o sea... Pero conservaba la caja. Hay varias formas de coleccionar. Si quieres coleccionar, hay gente que colecciona piezas y las colecciona en su caja y nunca las abre y les da ese valor. Y sí, tienen valor porque nunca se han sacado de la caja. Pero yo en este caso nunca he hecho eso. ¿Y hasta qué punto el coleccionismo debería ser una especie de acto de onanismo personal o más bien un acto de exhibicionismo, mostrando tu colección al mundo, como por ejemplo tú haces con este museo? Bueno, yo siempre pensé que cuando yo no tenía tanta colección y yo te digo, era más joven y iba a ver a veces exposiciones, pensaba que estaba muy bien
que la gente pudiera enseñar las colecciones y ver cosas, sobre todo cuando ves cosas originales de películas. Entonces creo que a todo el mundo le fascina poder estar cerca de una pieza que ha salido pues en Terminator o en Robocop o en películas que has visto muchas veces y que amas, ¿no? Y darle la oportunidad a la gente de poder acercarse a ellas y hacer un museo es lo que realmente me hace ilusión. Esto, por ejemplo, es una réplica de la cabeza del alien en tamaño real. No es original, pero es una réplica exacta de la que hizo H.R. Giger para la película. Y ahora te enseñaré, por ejemplo, una pieza original para que veas las dos cosas. Claro, que puede que te hayan traído piezas réplicas que dices, joder, que están mejor igual que las originales, casi. Réplicas muy buenas. Bueno, has visto las originales igual in situ, ¿no? Aquí. Vale. Es, por ejemplo, este es un chaleco de aluminio que está hecho por el mismo hombre que hizo los originales de la película, pero este es una réplica. Ajá. Y este sí, este es original. Realmente los dos están hechos del mismo material, están pintados a mano y están hechos por la misma persona. Lo que pasa es que este se hizo después de la película, es una réplica. Pues efectivamente ya se está viendo que ya sean réplicas u originales, aquí no faltan. Vamos, es que ni me atrevo a preguntar lo que le estarán hablando por asegurar todo esto. Y bueno, para ir acabando, pues le voy a consultar a Luis el tema del crowdfunding que andan actualmente realizando, porque obviamente pues toda esta Nostromo se le anda ya quedando pequeña. Pues ahora tenemos planeado hacer un museo de ciencia ficción que ya no solo será de Alien, será de otras películas. La idea es que haya 4 escenarios basados en Alien, Depredador, Blade Runner y La Cosa. Y que dentro de cada uno de esos escenarios pues haya otras cosas, otros detalles, otras réplicas de muchas otras películas de ciencia ficción y de terror de los años 70, 80, 90. Y para ello hemos comprado, yo y 3 socios, hemos comprado un local aquí al lado, muy cerca, que es 5 veces más grande que este. Y la idea es poder empezar a construir esos decorados y mover todo este museo allí, y toda la colección que tengo guardada en cajas y que no me caben aquí, pues llevarla también al museo grande. La idea es que la gente nos pueda ayudar a empezar esas obras, porque lo que es adecuar el local, hacerlo totalmente legal para que sea un museo con sistema de extinción de incendios, porque claro, si un museo público en el que entra mucha gente tiene que tener unas medidas de seguridad, tiene que tener una adaptación para movilidad reducida, para sillas de ruedas, etc. Y entonces para eso estamos solicitando ayuda de los fans en un Berkami. La gente, si entra en Berkami con V y con K y busca Museo Alien, pues puede ver que hay un montón de recompensas con las que pueden comprar packs y llevarse pues parches, camisetas, tener sus nombres en las placas del museo o en las pantallas del futuro museo, y de esta manera ayudarnos a llegar a ese 100%. Y si lo logramos, conseguiremos ya en abril empezar a hacer las obras de ampliación y conseguiremos que en 1 año y medio, 2 años como mucho, podamos ya empezar a trasladar todo y a abrir el nuevo museo. ¿Podría ser esto realmente una nueva vertiente MAGA? Make Aliens Great Again. Vale, supongo que no estaréis acostumbrados a estos niveles de tan alta comedia, pero oyes, yo he conseguido sacarle una medio sonrisa forzada a Luis y yo es con eso con lo que me quedo. No, Alien siempre ha sido... Alien, y la saga Alien para mí siempre ha sido grande, o sea... No es una saga, aunque tenga películas más o menos favoritas, igual que mucha gente, pero para mí siempre ha sido grande, no hay que hacerla grande otra vez. La idea es que la ciencia ficción tenga un local en Barcelona, un sitio especial, que será único en Europa, y que la gente que quiera disfrutar de un sitio como este no tenga que irse a Los Ángeles o a Nueva York y pueda venir aquí a España y tenerlo aquí.